Muy buenas tardes, estimadas y estimados seguidores. Son las 2 de la tarde y 3 minutos aquí en Centroamérica. Pues en otras partes de Vieyala, poco más adelantado, otros poco más atrasados, pero allí estamos hoy 12 de octubre. 12 de octubre, fecha, como decíamos en la mañana, bastante mencionada, bastante referida. Hoy se hacen diferentes, se realizaron y se siguen realizando diferentes actos públicos, eh, en muchos casos celebrando, conmemorando, digamos, celebrando la llegada, el encuentro de civilizaciones, indican. En España, por el mundo español, celebran el Día de la Hispanidad, de la raza, etcétera. Pero desde los pueblos que asumimos nuestra condición de subalternidad para emanciparnos, esta mañana nos indicaban las y los integrantes del movimiento Codeca que esta fecha no está como para celebrar, ¿no? Indicaban ellos que esta fecha, si bien es cierto, conmemoramos, pero lo conmemoramos ratificando nuestro compromiso en la resistencia transformadora y fecunda, creativa, indicaban, hacia la emancipación integral de los pueblos. Indicaban los compañeros de Codeca esta mañana cuando estaban conversando con usted, estimado seguidor, con muchos de ustedes seguramente en esta ventana. Y para hoy les habíamos anunciado que en la tarde, hoy a las 2 de la tarde, estamos ya 5 minutos comenzando, estaríamos con uno de nuestros invitados. Él es Juan Carlos Sánchez, zapoteco, de aquí cerca donde es Guatemala, ahí al lado en el lado de México, él nos va a indicar exactamente. ¿Y cómo es que nos encontramos con él? Que en estos tiempos virtuales, lo que no antes no podíamos hacerlo físicamente, contactos en común nos van conectando. Quien me conectó a Juan Carlos fue Ramón Grossfogel. Sí, Ramón Grossfogel, este compañero de Colonial que en muchas oportunidades estuvo con usted a través de esta ventana. Me pasó un artículo de Juan Carlos, me pareció interesante y entonces le dije, por favor, conéctame, quiero que la audiencia converse con él, que él comparta sus reflexiones, etcétera. Y como ocurre en el mundo de la academia comprometida, academia sensible, Juan Carlos aceptó y muchísimas gracias Juan Carlos por estar en esta ventana a nombre de la audiencia en este canal de Codeca Guatemala. Como te indicaba internamente, el movimiento Codeca, Comité de Desarrollo Campesino Codeca, aunque su nombre dice campesino, que ya no es campesino, es más plurinacional, es más urbano-rural, y pues ya no es un movimiento social, es un movimiento sociopolítico, como te indicaba, porque va apostando a cambios estructurales a través de una herramienta política que ellos mismos han creado, a través de una asamblea constituyente para crear el Estado plurinacional en Guatemala. Esa es la lucha de este movimiento. Juan Carlos, muchísimas gracias nuevamente por estar, ¿no? Por favor, la audiencia te escucha, preséntate, cómo quieres que te conozcan. Yo sé que a través de tus ideas te van a ir conociendo, pero adelante, por favor, Juan Carlos. Y gracias, Ollantay, por la invitación. De antemano agradezco muchísimo la invitación de ustedes para conversar aquí en este espacio. Ahorita que me cuentas un poco de lo que es el Codeca, vislumbro pues un movimiento sociopolítico importante en la coyuntura de la vida nacional de Guatemala. Bien, mi nombre es Juan Carlos Sánchez Antonio. Yo soy, digamos, del estado de Oaxaca, de aquí, México, pegado con Chiapas y muy cerca de Guatemala. Yo soy hablante originario, una lengua, digamos, por decirlo, indígena. La cultura a la que yo pertenezco es el zapoteco. Yo obtuve, digamos, un doctorado en filosofía, especialicé un poquito, estaba comentando aquí a Ollantay, sobre el pensamiento fulcatiano. De ahí me moví un poco a la teoría crítica, después me acerqué al pensamiento descolonial con Enrique Dussel, que fuera mi profesor por más de 5 años, y en ese tiempo también conocí en manera de textos a Ramón Grossfogel, varios por ahí pensadores descoloniales como Mignolo, Castro Gómez, etcétera. Después, por una propia exigencia personal,
Me acerqué también después al estudio del pensamiento mesoamericano y ahora concretamente con el pensamiento zapoteca para empezar a hablar ya de un proceso de descolonización mental. Pues digamos que a grandes rasgos, Ollantay, sería mi presentación, ¿no? Como compañeros, como hermanos igual latinoamericanos compartimos la misma matriz cultural, ¿no? Exactamente, estimados seguidores, ahí está, él es Juan Carlos, ¿no? Ese es su camino, la trayectoria hacia adentro y hacia afuera también que va construyendo como todo hijo e hija de la tierra, ¿no? Integrado también entre nosotros que somos los pueblos. Para hoy hemos titulado nuestro conversatorio ¿Quién descubrió a quién? ¿Sí? Ese es el tema, ¿no? Porque, como decíamos en la mañana, un día como hoy, ¿sí? 12 de octubre de 1492, allí en la actual isla, en la actual República Dominicana y Haití, que están en la misma isla, ¿no? Que en ese tiempo llamaron la Española, llegaron unos barbudos, bajaron del barco y nuestros abuelos, ¿sí? Como todo pueblo, con toda esa hospitalidad, con todo ese espíritu de abrirse hacia el encuentro con el otro, les abrieron los brazos, les dieron hospitalidad. Y aquellos, en lugar de responderle de la misma manera, utilizaron la violencia, el saqueo, el despojo, hasta incluso negarles la condición, la cualidad de humanidad que habita y habitará en nuestros pueblos. Y desde entonces, pues la sospecha sobre nuestra cualidad humana por parte de ellos hacia nosotros no ha terminado. Siguen sospechando, pero de nuestra parte comenzamos las luchas de resistencia. Digo comenzamos porque cargamos esa acumulación histórica de las resistencias y hoy, 2021, 12 de octubre, estamos abordando esto. ¿Quién descubrió a quién? ¿Sí? Nos dijeron que era la mejor propuesta de civilidad que traían. Son apenas que cinco siglos de modernidad. No solamente nos hemos destruido los humanos, sino estamos destrozando la única casa común que tenemos, que es la madre tierra. Pero no soy yo el que va a hablar de este tema, es Juan Carlos. Por lo tanto, Juan Carlos, la primera pregunta para ustedes, ¿qué es lo que Europa descubrió en Abya hace 5 siglos atrás que incluso le llevó a negar la cualidad humana de nuestros abuelos en estas tierras? Adelante, por favor, Juan Carlos. Gracias, Ollantay. Bien, me parece que para poder responder un poquito a tu pregunta, me voy a remitir un poquito a un texto de Dussel que se llama El encubrimiento del otro. Y emplea el término encubrimiento digamos, por sustitución al término descubrimiento para explicar este proceso de colonización y de llegada de una cultura extraña en tierras amerindias. Digamos que al menos yo también comparto esta idea. Al momento cuando Colón llega a estas islas caribeñas, Haití, y por primera vez, me parece que sucede como un proceso de encubrimiento en el sentido de que esta mismicidad europea caracterizada con sus propios desarrollos culturales que traían básicamente el cristianismo y una racionalidad de tipo incluso capitalista, individualista, llegan al continente americano o amerindio, que también tiene su nombre como la náhuatl o la Vía Yala, como se le puede denominar, llegan con esta racionalidad individualista, capitalista y con el cristianismo, con un cristianismo hasta cierto punto pues al servicio del imperio español, llegan con la intención de extraer básicamente la mayor cantidad de riqueza. Entonces, lo que sucede justo en estas fechas, en 1492, es la llegada de una conquista, de un proceso de saqueo, de un proceso de matanza, a través de esta instauración de lo que es el encubrimiento de Amerindia, de América, por parte de los españoles, se genera un proceso de choque, de contacto
que dentro de la historia mundial se convierte en un contacto que permite ya el enlace entre Europa y el continente americano para empezar a hablar ya en términos de una globalización, en términos de relación social. Entonces, 1492 implica para nosotros, para los que estamos desde este lado de América, implica un proceso de invasión, implica un proceso de colonización, implica incluso un proceso de ruptura con encontrarse con el otro, que es el otro blanco europeo barbudo, como tú lo has comentado, uniformado con metal, con caballos, se convierte en un proceso de asombro, de choque, de dos culturas, de dos racionalidades con matrices distintas de pensar. Por un lado, el europeo, que es una matriz occidental, individualista, competitivo, mercantilista, y por otro lado, una racionalidad más apegada a la tierra, más apegada a la vida, más comunitaria, incluso y por lo tanto más noble. Se genera en 1492 un proceso de encubrimiento en la cual el europeo encubre y constituye al indígena, al negro, a la mujer, como un otro distinto de ellos, un otro distinto Europa, y por esta propia racionalidad que tienen, o que tienen arrastrando, que es la racionalidad mercantilista, capitalista, individualista, incluso cristiana, se genera un proceso de constitución de lo diferente, de lo otro, a partir de que los españoles se vieron, digamos, ante nosotros presentes como desnudos, a lo mejor semidesnudos, sin un lenguaje como la de ellos, sin tener un recurso tecnológico como la de ellos, empiezan a constituir en 1492 un proceso de subalternización, un proceso de descalificación en el cual el negro es visto, el indígena es visto como el primitivo, el salvaje, el arcaico, el bárbaro, y el propio el nombre que le han puesto, ¿no? Que nos han puesto nosotros como el nuevo mundo, ¿no? Como el mundo salvaje, como el mundo nuevo para ellos, en la cual tenían que ser una especie de espacio en el cual los europeos tenían que conquistarnos, tenían que instaurar toda su maquinaria capitalista, racional, individual, cristiana, para empezar a exterminar incluso procesos que tienen que ver con nuestras formas de vida, y se instaura en 1492 toda una racionalidad que va a contrapelo, que es contraria a nuestra visión del mundo. Entonces, para mí, me parece que en 1492 implica un proceso de ruptura, un proceso de encubrimiento, un proceso de imposición de una cultura que es extraña a nosotros, una cultura por lo general individualista, egocéntrica, competitiva, liberal, de corte capitalista. Se instaura un proceso en nosotros a través de la fuerza, a través de la violencia, procesos de despojos, de imposición, de quema de códices, de expulsión, y ya estaríamos hablando incluso de que en 1492 se inaugura un proceso necropolítico, una política de la muerte, en el cual de manera más o menos global, en menos de un siglo, ejecutaron a más de 60 a 90 millones de personas en el continente amerindio por un proceso de conquista y un proceso de conversión. Entonces, a mi juicio, 1492 representa esta gran ruptura en toda la continuidad de la historia mundial, en donde dos culturas con, digamos, con matrices distintas de pensamiento, con cosmologías distintas de pensamiento, con filosofías distintas de pensamiento y con una forma incluso de relacionarse con la Tierra, chocan, chocan, y una es la que se impone a la fuerza para dominar, encubrir, colonizar y incluso explotar a las demás personas que estaban ubicados del lado del continente de la Vía Yala. Entonces, para mí, 1492 implica un ejercicio en el cual, por decir esta palabra, la Vía Yalense, la náhuatl, las personas que se ubican en la Vía Yala, se descubren como desnudos, y los europeos nos descubren como los distintos. Entonces ellos nos descubren como los distintos a ellos, y por lo tanto nos descubren como los atrasados,
Y nosotros nos descubrimos ante ellos, nos descubrimos a lo mejor moreno, lo descubrimos a lo mejor sin caballo, lo descubrimos a lo mejor sin metal, y en este proceso de descubrimiento mutuo se genera pues este proceso de colonización del más fuerte sobre el más débil, por una matriz, digamos, de pensamiento más comunitario y no tanto de tipo guerrero, de tipo competitivo como la occidental, y se genera un proceso de, de intercambio o más de un proceso de imposición cultural por parte de una cultura que es la europea. Entonces me parece que 1492 implica un ejercicio de encubrimiento, de imposición, se impone una religión, se impone una moneda, se impone una racionalidad, se impone un modo de pensar y se subsume o se descalifica en todo caso el modo de pensar de los pueblos originarios, se descalifica su religión, se descalifica su forma de producir la tierra y se instaura el reino del dinero, el reino de la individualidad, el reino del oro, de la riqueza, etcétera. Y eso genera un proceso de, digamos, de lucha, de conquista y de violencia sistemática que desde hace más de 500 años esto no ha terminado. Entonces ya para más o menos terminar respondiendo a tu pregunta, en 1492 se instauran básicamente cuatro grandes racionalidades. La primera es la religión cristiana, aquella que fue invertida en el siglo IV en el Imperio Romano. Se instaura la visión eurocéntrica del pensamiento europeo, se instaura también lo que algunos llaman el entronque patriarcal o un patriarcado de tipo occidental, y se instaura también el colonialismo en sus dos, tres o cuatro facetas, que es el colonialismo económico, el colonialismo político, el colonialismo mental y el colonialismo también a nivel del ser o a nivel de nuestras formas de ser o actuar en este mundo, ¿no? Se instauran prácticamente en 1492 estos cuatro grandes componentes que son los que van a estructurar durante más de 500 años una política del saqueo, una política del exterminio y una política también de la imposición y la violencia. Por eso, para nosotros, vistos desde el lado vencido de la historia, 1492 implica un proceso de despojo, un proceso de colonización y un proceso de violencia y un proceso también de muerte, ¿no? Muchas gracias, estimado Juan Carlos Sánchez, desde Oaxaca, ¿sí? El pueblo zapoteco. Está compartiendo con ustedes, estimados seguidores, sobre hoy 12 de octubre 1400, hace 1492, quién descubrió a quién. Y está abordándonos sobre este proceso de encuentros, del opacamiento, del encubrimiento, de lo que fueron las civilizaciones, que no, por cierto, nada nuevo, sino antiguos, ¿no? Y al mismo tiempo también pujantes. Y lo hace también desde una actitud situada, porque él se asume como parte de un pueblo originario, y por lo tanto desde esa historia de los vencidos, pero más nunca derrotados, lo hace Juan Carlos. Al igual que usted que me está escuchando al otro lado de la pantalla, también seguramente debe tener sus preguntas, sus reflexiones a raíz de hoy 12 de octubre. Y no dude pues, de poner las preguntas, las inquietudes, los comentarios en esta ventana, Codeca Guatemala. Usted puede escribir y se lo vamos a trasladar o lo vamos a leer con nuestro, en este caso, invitado Juan Carlos Sánchez desde el lado del pueblo del estado de Oaxaca. Vamos a ver, vamos a volver a la pantalla de Facebook. Y vamos a leer algunos mensajes. Seguramente ya hay comentarios. Sí. Débora Sanán dice saludos. Dice Blanca de la Rosa, saludos desde nuestro bello estado de Oaxaca, México. Saludos y muchas felicidades por esta excelente conferencia. Un fuerte abrazo, doctor Juan Carlos, le dice. Codeca Llano Largo, Jutiapa, dice la primera invasión, el inicio del saqueo, asesinato. ¿Qué más hay? Dice, saludos desde Oaxaca, dice Hugo Santiago. Abrazos desde Chiapas, México.
Mopes Watt. Lucrecia Yen dice, la Via Yala lograremos nuestra independencia cuando rompamos la cadena del capitalismo y su barbarie. Así es. Valdizán Gerardo dice saludos, Juan Carlos y Ollantay. Muy bien. A seguir escribiendo, estimados seguidores, a seguir comentando. Estamos conversando con Juan Carlos Sánchez sobre quién descubrió a quién. Teníamos otra pregunta para ti, Juan Carlos, y era relacionado a, obviamente tendría muchas preguntas para seguir abordando, ahondando en la parte histórica, digamos, del momento, que es efectivamente lo que podríamos imaginar en base a la literatura que se ha podido dejar de aquella época sobre lo que ocurrió en 1492. Pero vayamos a nuestra época. La gran mayoría de las repúblicas de Vieyala están celebrando o han estado celebrando su bicentenario. Y en esta ventana, muchos con diferentes habitantes e integrantes de los pueblos de Abiyala, nos hemos planteado la siguiente pregunta. Si las y los originarios de cualquier república bicentenaria de Abiyala somos o no somos ciudadanos. Y eso es una de las preguntas y una de las constantes que está allí y seguramente también desde la perspectiva de la decolonialidad. Y en ese sentido, para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios, el colonialismo, que como un hecho histórico, según se enseña en la academia hegemónica, es decir, en la formalidad, y se dice que terminó, ¿no?, a inicios de 1800, con la supuesta independencia. Ese colonialismo terminó efectivamente para los pueblos originarios y por lo tanto, los pueblos originarios deberíamos hablar como normalmente se habla desde la teoría crítica o de la decolonialidad muchas veces, únicamente de la condición de colonialidad, o tenemos que hablar también y ser conscientes de nuestra condición de colonizado, es decir, colonialismo, en este momento el colonialismo interno, como alguien lo llamaría en México, ¿no? Constante por parte de las repúblicas criollas bicentenarias. Es decir, los pueblos originarios, ¿debemos de hablar de colonialidad únicamente o de colonialismo como un hecho histórico constante en los 5 siglos? Adelante, Juan Carlos. Y gracias, Ollantay. Me parece que creo que es Catherine Walsh la que retoma un poco estas distinciones entre la colonización en términos territoriales, en términos, digamos, políticos territoriales, y basándose un poquito en Aníbal Quijano, y Quijano también basándose un poquito en el pensamiento del marxismo negro, gran parte, como lo ha dicho Ramón, concepto de colonialismo interno, como lo maneja Casanova, se lo deben al marxismo negro del Caribe, ¿no? Y hacen esta distinción entre la colonización territorial, política que sucede en 1492, básicamente instaura, como lo dije hace rato, 4 elementos constitutivos que tienen que ver con el cristianismo, el eurocentrismo, el capitalismo y la colonización. Pero esta colonización en 1492 no solamente fue una colonización territorial, política, militar, de invasión, que es la que algunos o la gran parte de los países criollos o mestizos celebran la independencia supuestamente de esta estructura territorial, política y de algún país sobre los países mal llamados de tercer mundo. Entonces me parece que si bien Europa, concretamente España y Portugal, Francia y Estados Unidos, perdón, Inglaterra, han desocupado territorialmente y políticamente el territorio de la Vía Yala, generamos un primer proceso de independencia en el ámbito de la colonización territorial política. Pero lo que Quijano, lo que el marxismo
negro ha señalado que existe un nivel de la colonización que tiene que ver con un nivel más sutil, que es por el concepto de Casanova, que es el colonialismo interno, que es la que perdura y es la que se mantiene desde 1492, pues desde la gran mayoría de los pueblos en la Vía Yala o de la Náhuac, pues hemos olvidado nuestra propia religión. La mayoría de nosotros tenemos la religión cristiana, conocemos parte de los santos, conocemos parte de la religión judeocristiana, y la mayoría de nosotros pues mantiene esta colonización interna en su subjetividad, tanto cuando empleamos el español, cuando hablamos de Jesucristo, y lo mismo sucede con la revolución, digamos, industrial, después con aquel muro de Berlín, y todos los acontecimientos mundiales, con la conformación de las universidades, se genera una colonización interna, una colonización mental, a través de estos conceptos que la propia modernidad ilustrada nos transmite a través de las escuelas, a través de los espacios culturales, donde aparentemente nos hemos independizado como ciudadanos supuestamente libres de esta colonización territorial, política y militar, pero todavía estamos sujetos a esta colonización mental que es, a juicio de varios pensadores descoloniales, es mucho más importante porque hablar de un proceso de descolonización, o en este caso los movimientos políticos, o movimientos sociales políticos como el CODECA en Guatemala, es un movimiento cuya fuerza política debe de apostar no solamente a la descolonización territorial, política y estatal, que es un proceso importante, incluso fundamental en el proceso de la descolonización territorial, pero también se apuesta a un nivel más sutil que tiene que ver con la descolonización del pensamiento. Es decir, tenemos que descolonizar el pensamiento con el cual nosotros hacemos los movimientos sociales para también plantear propuestas o proyectos o diseños de políticas públicas a través de estas asambleas constituyentes que permitan a su vez vislumbrar proyectos utópicos donde las instituciones que son coloniales puedan ser revestidas de un manto, digamos, cubierto por una matriz de pensamiento ancestral, en la cual permita, pues, en el proyecto de los pueblos, de los movimientos, recuperar lo que significa su saber filosófico, su saber religioso, su saber astronómico, su saber matemático, su saber científico, estrictamente científico, para revalorar lo que en sí es el sistema de pensamiento de los pueblos originarios. Entonces yo estaría hablando de que si bien este proceso de colonización territorial, político, militar, inicia en 1492, inicia también con un proceso interno de colonización mental, y las dos corren al paralelo, y supuestamente con las revoluciones que se hacen simultáneamente en diferentes tiempos en los países, supuestamente nos independizamos territorialmente o expulsamos territorialmente a los invasores de nuestros territorios, pero aún sigue permeando este proceso de colonización mental, intelectual, incluso algunos le llaman colonización epistémica de los sujetos colonizados, para pensar y hacer la lucha o los movimientos sociales, pero desde la mirada de los blancos. Es decir, nos descubrimos como los no blancos, pero hacemos los movimientos sociales desde la mirada de ellos, pensando en los propios valores de ellos, como los valores de libertad, los valores, por ejemplo, de individualidad, o incluso los valores de emancipación. Son miradas que nosotros tratamos de empezar a cuestionar para empezar a generar procesos a través, como los que comenta la CODECA, de movilizaciones políticas revolucionarias, militantes y descoloniales, que también cuestionan esos conceptos con los cuales hacemos los movimientos sociales, ¿no? Y eso implica un proceso de revisión incluso de las propias estructuras mentales que tenemos al momento de generar las luchas políticas, ¿no? Porque son ideales, también ideales de los blancos, ¿no? Con eso no estoy diciendo de que hay que tirar a la basura los ideales positivos y críticos de la modernidad. Lo que estoy señalando es que los movimientos sociopolíticos, como los de CODECA, como los del EZLN, están recuperando o están haciendo la lucha política desde la matriz de los sistemas de pensamiento de los pueblos originarios,
para subsumir los aspectos más positivos de la ilustración, de la ciencia, de la teoría crítica, de Foucault, de Derrida, de cualquier otro autor, que permita establecer una especie de subsunción de esos valores críticos emancipatorios de la modernidad, subsumirlos pero entre los criterios éticos, políticos de la matriz del pensamiento de los pueblos de la Vía Yala, para orientar en ese proceso de descolonización movimientos que están enfocados a la recuperación de los procesos ancestrales, del conocimiento ancestral de los pueblos originarios, y desde esta perspectiva o desde este lugar de enunciación o desde esta forma de ver el mundo, empezar a cuestionar también los procesos de colonización territorial, político, militar, que a mi juicio, si bien ya no están los españoles aquí con una espada, pero creo que todavía permean sus políticas económicas extractivistas de carácter capitalista y de carácter cristiano, que están aún todavía colonizando mentalmente a los sujetos que ocupan un territorio aquí en Avia Yala, ¿no? Muchas gracias, estimado Juan Carlos. Estamos conversando, estimados seguidores, sobre 12 de octubre, quién descubrió a quién, con el compañero intelectual, orgánico, diríamos en otros ámbitos, Juan Carlos Sánchez, sobre estas lecturas, ¿sí?, que se hacen y deberíamos hacer sobre 12 de octubre. De hecho, la siguiente pregunta, Juan Carlos, tiene que ver con los desafíos para los pueblos, pero antes de entrar a ello, con lo que planteas, surge una pregunta que es inevitable hacérnoslas, sobre todo cuando estamos ubicados en la situación o del lado subalterno de la historia. Y eso es la antropología hegemónica en lo que se llama América Latina o Abya Yala, ha bebido bastante de la orientación de la antropología norteamericana, de la antropología cultural en buena medida. Y eso nos ha llevado a los movimientos originarios, a luchas movimentistas o a luchas netamente culturales y entrando luchas culturalistas muchas veces. Es decir, nos asumieron y nos asumimos muchas veces, y eso no es ninguna novedad, y eso es una constante en toda, creo yo, Abya Yala, con algunas excepciones. Nos asumimos los pueblos originarios como simples reproductores culturales, ¿no? Hasta el grado que nos sentimos contentos cuando nos llaman etnia, por ejemplo. Y en ese sentido, según lo que tú estás planteando y considerando también el pensamiento o el legado intelectual de Dussel, ¿no?, que en buena medida es un filósofo político, obviamente situado, ¿no? Es posible hacer memoria, reflexión y avanzar, digamos, en las luchas de los pueblos originarios únicamente con agendas culturales, sociales, o necesitamos ejercer derechos sociopolíticos, es decir, convertirnos en sujetos sociopolíticos, y eso necesariamente entonces implica no solo cuestionar la hegemonía, digamos, abusiva de los estados empresariales nacionales, sino también la presencia abusiva, digamos, del colonialismo norteamericano. Gracias, Ollantay. Me parece que esa pregunta también es fundamental. Considero personalmente que las luchas culturalistas, como tú lo has dicho, o las luchas epistémicas en sí mismas no son suficientes. Me parece que todo proceso de lucha descolonial es un proceso de lucha política. De hecho, hablar de descolonización es hablar de una descolonización también política, en el sentido de hacer la lucha también en el ámbito institucional, en el ámbito práctico, lo cual conlleva pues no solamente un cuestionamiento también de las ciencias
de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, concretamente como lo es la antropología. Me parece que estas luchas deben de ser luchas políticas, luchas sociopolíticas a nivel territorial, a nivel jurídico, a nivel social, a nivel económico, que apuesten por procesos de descolonización que impliquen la recuperación y la revalidación también de los saberes de los pueblos originarios. Entonces considero que la lucha debe ser una lucha a nivel sociopolítico, cultural, pero también a nivel económico. Me parece que las apuestas por, por este proceso de movilización, que es la que están haciendo la Codeca y también el ZLN en Chiapas y en otras partes también de América Latina, me parece que el mejor camino es la movilización sociopolítica, es decir, las luchas que están enfocadas al cuestionamiento de esas estructuras patriarcales, capitalistas, colonialistas que están, digamos, enarbolando esas economías potenciales e imperiales como lo es Estados Unidos, como lo es ahora la China, como lo es incluso en algún tiempo la hegemonía que también tuvo la Europa central. Me parece que la apuesta en ese sentido no solamente es por una descolonización cultural o mental y nada más. Me parece que la descolonización debe ser un proceso completo, es a través de la movilización y al menos yo comparto esta idea de que ningún proceso de descolonización es fácil. El proceso de descolonización es duro, es difícil y eso implica pues, básicamente pues, las luchas políticas, las movilizaciones para empezar a ejercer nuestros propios derechos como como en este caso reconocidos como ciudadanos de un Estado plurinacional, que permita a las movilizaciones poder constituir, en este caso, pues un poder, poder constituir una fuerza política, y desde esta fuerza política también desplegar procesos o políticas que permitan la recuperación y la descolonización también de los planes y programas, de los procesos o incluso de las instituciones culturales están, que siguen siendo todavía reproductoras de esta ideología colonial, patriarcal y occidental. Entonces yo considero que esta descolonización, digamos, cultural o culturalista viene o tiene que estar precedida incluso por la movilización sociopolítica. Me parece que el camino para la descolonización es un camino, es un proceso político, es un proceso de lucha que requiere también de esta fuerza política para poder generar procesos descoloniales a nivel cultural, ¿no? Y a su vez, digámoslo, pongámoslos a la inversa, un proceso político de lucha o como fuerza política que toma un poder a través de una asamblea constituyente, o que configura un poder para la toma de las instituciones, pero sin trastocar o sin modificar las políticas coloniales de sus escuelas, de sus planes y programas, de sus procesos de reproducción mental, me parece que también es un proceso de movilización también incompleta. Entonces me parece que esto debe de ir de la mano de movimientos sociales políticos, de fuerzas políticas, de conquista de instituciones y de tomar esas instituciones para descolonizarlas y, digamos, voltearlas para empezar a ver lo que son los valores, lo que son la lengua, lo que son los sistemas de pensamiento de los pueblos originarios para reconfigurar esas instituciones democráticas, instituciones republicanas, las instituciones modernas para convertirlas en instituciones que estén al servicio de la vida, instituciones al servicio de la diversidad, instituciones que estén al servicio del cuidado del medio ambiente y que sean instituciones también enfocadas a la contribución de la generación de un tejido social menos competitivo, menos capitalista, de corte más comunitario, suministrado por una matriz de pensamiento de los pueblos indígenas y sobre todo que esos movimientos sociopolíticos, a su vez que apuestan por un proceso de descolonización mental, no olviden que toda movilización sociopolítica me parece que debe ser antiimperial, debe ser anticapitalista, debe ser antineoliberal, debe ser antipatriarcal, debe ser descolonial, debe ser incluso anticristianocéntrico, antioccidentalocéntrico, que permita a esos movimientos sociales
apostar por la reconfiguración de nuevos procesos, de nuevos poderes, de nuevas fuerzas sociales, pero que estas fuerzas sociales converjan con los intereses de los pueblos originarios que están pensando desde una matriz de pensamiento distinta a la occidental. Y es distinta también a esta forma de producción capitalista que es necesario superar desde esta matriz de pensamiento de los pueblos originarios. Me parece que esta movilización y estas fuerzas políticas que se condensan en una constituyente deben de estar también enfocadas o deberían de estar enfocadas también al proceso de constituir un poder activo, un poder comunitario, un poder que afirma la vida de la comunidad y un poder también que está al servicio del cuidado de los ecosistemas y un poder también que está enfocado a la construcción de una nueva forma de producción que ya no sea capitalista. Entonces me parece que el proyecto o la construcción de un proyecto transmoderno o postcapitalista o anticapitalista requiere sin duda movilizaciones sociopolíticas que deben de ser o deben de estar articuladas también en bloques, ¿no? Articuladas en redes, articuladas en redes que permitan generar fuerzas políticas a través de la movilización y que permitan la constitución de un mundo distinto, de un mundo pluriversal, de un mundo diverso, donde quepan muchos mundos, pero ya no más este mundo capitalista, ya no más este mundo ecocida, ya no más este mundo patriarcal, ya no más este mundo ecocida, sino queremos un mundo otro, distinto, pluriversal, o como ustedes le llaman, un mundo del buen vivir, pero suministrado por cosmologías, por filosofías, por sistemas de pensamientos que son armónicos con los ecosistemas. Me parece que la configuración de un proyecto institucional, de un proyecto político, se da en el combate en las calles, en el combate frente a frente con las instituciones, pero a su vez el combate no debe de olvidar que las instituciones deben de estar al servicio de la vida comunitaria y eso implica también descolonizar la mente con la cual nosotros ocupamos estas instituciones para poder desplegarlas a favor de los ecosistemas y de la vida comunitaria. Y esto no es con la intención de que nos quedemos digamos, nos quedemos únicamente con la cosmovisión de los pueblos originarios. Más bien partimos en el rediseño local, nacional o regional de nuevas instituciones a través del poder político que toma los aspectos, más bien que parte del pensamiento milenario de los pueblos originarios y que es ecológico, y que toma a su vez los aspectos más positivos de la ciencia moderna y de la tecnología. No desechan los avances de la ciencia ni de la tecnología, más bien toman los aspectos más positivos de la ciencia y la tecnología, los subsumen dentro de la constitución de las nuevas instituciones, pero desde una matriz de pensamiento ecológico suministrado por las raíces milenarias de los pueblos de la Vía Yala o de la Náhuatl. Entonces me parece que la movilización sociopolítica es sin duda el camino idóneo, el camino más correcto para empezar a generar procesos descoloniales. No hay descolonización del pensamiento por sí solo, sin lucha política en las calles, sin lucha política en la movilización social y sin la conformación también de un poder constituyente que permita, a su vez, transformar las instituciones en un nuevo poder, ya no un poder capitalista, individual, sino un poder comunitario, un poder de la vida del pueblo al servicio del cuidado de los ecosistemas, y esto implica necesariamente el cuestionamiento y la superación del capitalismo, del patriarcado y del colonialismo. Y esta superación no se da a través de una descolonización mental por sí sola, implica un proceso de movilización política. Por eso es importante tener más o menos vislumbrado el horizonte, el proyecto, cuál es el problema que nos está atacando, tiene más de 500 años. El problema, repito, el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo y el eurocentrismo que está impregnado en este proyecto de la modernidad que se instaura en 1492. Antes de 1492, nosotros no éramos capitalistas, ni cristianos, ni eurocéntricos, ni patriarcales de tipo individual egocéntrico. Después de 1492 se instaura un paquete de problemas, lo venimos arrastrando por más de 500 años,
Y me parece que la vía o el camino para poder superar esos 4 momentos, incluyendo el racismo, el sexismo, dentro de este gran paquete estructural, sin duda es el camino de la movilización política. Eso no va a ser a la buena, los gobiernos y los banqueros no nos van a dejar tan fácil, por lo tanto el proceso es sin duda un proceso de movilización sociopolítica orientado por un proyecto utópico descolonial que detecta cuáles son los problemas estructurales que venimos arrastrando por más de 500 años y a su vez proyecta en un nuevo diseño institucional a través de un poder constituyente la posibilidad de constituir un nuevo poder suministrado y constituido desde la matriz del pensamiento ecológico de los pueblos originarios. No un poder nuevamente reactivo, negativo, individualista, capitalista, sino un nuevo poder constituyente que permita, ahora sí, constituir un poder al servicio de la vida comunitaria y al servicio y el cuidado también de los ecosistemas. Y eso implica, sin duda, la superación de al menos de esos 4 problemas estructurales que se instauran y que se imponen en 1492. Muchas gracias, estimado Juan Carlos Sánchez. Desde Oaxaca, desde el pueblo zapoteco, está conversando con usted sobre 12 de octubre de 1492. ¿Quién descubrió a quién? Y en esta parte de su intervención, Juan Carlos nos plantea la tarea de que la decolonización no es únicamente a nivel de expresiones culturales, no se reduce a ello. No puede haber decolonización, nos dice, si no hay decolonización, digamos, del poder, del saber, del sentir, del ser y del conocer. Eh, y eso es un gran desafío y en buena medida, entonces, el desafío de la decolonización es un camino más hacia adentro, obviamente también para afuera, pero más hacia adentro porque en buena medida el colonizador, al parecer, vive en cada uno de nosotros, ¿sí? En nuestro sentir, en nuestro pensar, ¿no? En nuestro hacer, en nuestro ser. Y el gran desafío es justamente eso, ¿sí? Superar, ¿no? a ese ser que nos habita. Dice, desde Chiapas, desde 2014 a 2018, trabajamos con más de 1000 maestros, una propuesta epistémico-metodológica para la transformación de la subjetividad de los docentes. El proyecto se nombra como la nueva escuela chiapaneca, nos dice Mopesbat. Una institución debe ser una organización que está trabajando en el tema de la decolonización del saber. Dice Llano Largo, dice, no fue descubrimiento, fue el inicio del exterminio y de la política de la muerte. Resistiremos, dice. Basilio Sánchez, buen análisis. Felicitaciones a Juan Carlos Sánchez y a Ollantay. Saludos desde Retaluleo, Guatemala, dicen. Chapincito Gatica dice, completamente de acuerdo. Felicitaciones, Guatemala, Centroamérica, indica. Valdizán Gerardo dice, la colonialidad es más invasiva en la mente del ser pensante porque es auténticamente neoliberal y cleptonarco permisiva. Sí, términos que van surgiendo y para seguir comentando. Ordóñez Hamilton desde Petén nos dice con fuerza, compañeros, este día no es solo meditación, más acción, organización, más conciencia, más dignidad. Efectivamente, Ordóñez, en eso andamos. Bien, y siga escribiendo usted, estimado seguidor, y sobre todo, mueva estos contenidos y otros, mueva en las redes, en todos los espacios que tenga, porque es la única manera de ir venciendo esa dictadura, ese cerco que suelen llamar aquí mediático, que no nos permite pensar más allá de los parámetros de la colonialidad. La única manera de decolonizarnos culturalmente es dejar de creer en esas herramientas de dominación cultural que ellos tienen instalados como verdades hegemónicas y utilizar estos espacios, ¿no?, que el sistema nos permite. Y mueva usted estos contenidos y otros en los espacios que tenga usted. Juan Carlos, son las 2:53 aquí en Centroamérica. Los que nos siguen a otras partes seguramente van avanzando con el horario de manera diferente. Vamos a ir con la siguiente pregunta, Juan Carlos. En este contexto de estados bicentenarios, contexto donde hay pueblos como en el caso de
pueblos del sur, específicamente en este caso los que habitan en la parte de Chile, ¿no? Pienso en este momento, en otros pueblos también pienso, pero en este momento pienso en Guaymapu, en el pueblo mapuche, en los pueblos quechuas del Perú, en los pueblos aymaras de Bolivia, que han estado empujando y están impulsando procesos de asambleas constituyentes para crear un nuevo Estado, procesos emancipatorios, etcétera. Y también en Guatemala y en otras partes, en la parte que se llama México, aunque claro, cuando intentamos de construir la modernidad, incluso esas fronteras de Estado establecidas por los Estados-naciones deberían de desaparecer, esas nomenclaturas, digamos, políticas de Estados-naciones de las ciudadanías pegadas, digamos, a la nacionalidad, etcétera. La pregunta es, ¿cuáles son, según usted, los principales desafíos que tenemos los pueblos originarios hoy, pero también ayer y mañana, especialmente en el marco de los estados bicentenarios? Desafíos no solo como para nosotros como pueblo, sino también de las mismas sociedades. Creo que también eso era el sentido de la pregunta. ¿Cuál es el desafío, por ejemplo, de la sociedad mexicana o de la sociedad guatemalteca? Si acaso existe, ¿no? O de cualquier otra sociedad, entre comillas, que existe en las diferentes repúblicas, ¿cuáles son sus desafíos de cara a los pueblos originarios y el desafío de los pueblos originarios de cara a su emancipación? Adelante, por favor, Juan Carlos. Sí, gracias, Ollantay. Me parece que los desafíos son diversos. Pienso, por ejemplo, en uno que no es, digamos, el más importante o el orden que yo lo vaya a mencionar no implica que esa sea la más importante, pero me parece que una de los desafíos fundamentales que tenemos los pueblos, que también me incluyo, como parte de también un pueblo originario, milenario aquí en Oaxaca y en México. Me parece que uno de los desafíos que tenemos, incluyo nuevamente, es primero me parece que es dejar de pensar de forma colonial. Y esto implica un desafío de tipo, digamos, mental, en el sentido de que tenemos que empezar a revisar, a revivir, a recuperar o acercarnos al conocimiento milenario que nos dejaron nuestras culturas ancestrales. Me parece que uno de los retos, si no es el primero en el fundamental, pero creo que es uno de los importantes también, es que los pueblos empiecen a o empecemos a recuperar el conocimiento y la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales. Solamente por poner un ejemplo sencillo y corto, les recordamos que en realidad son 6 las grandes civilizaciones que tuvieron desarrollo autonómico. La primera es, a mi juicio, es Egipto, la segunda es Mesopotamia, la tercera es la India, la cuarta la China, la quinta es Mesoamérica o el Anáhuac, la tercera es el andino amazónico, la vía Yala, también como se ha denominado allá, que fueron las 6 civilizaciones que tuvieron un desarrollo autonómico con niveles complejos y avanzados en conocimiento científico, matemático, religioso, astronómico, arquitectónico, etcétera, etcétera, etcétera. Grecia, Europa ni siquiera entra en esta constitución de desarrollo autonómico, porque como ustedes saben que Grecia fue una colonia egipcia y Grecia se constituyó en la mayor parte de su lenguaje, de su cultura, del conocimiento egipcio y mesopotámico. Entonces, me parece que una de las primeras apuestas de los pueblos es empezar a creer y a tomar en serio que que somos herederos de una de las dos grandes culturas de la Náhuatl, de la Vía Yala, que tuvieron sus propios desarrollos astronómicos, matemáticos, científicos, filosóficos, educativos, etcétera, que son milenarios. Yo podría decir que nuestras culturas de la Vía Yala, de la Náhuatl, tienen sistemas educativos desde 500 años, sistemas educativos que eran milenarios, sistemas filosóficos que eran milenarios, sistemas de pensamiento que eran milenarios. Me parece que uno de los objetivos, de los retos que tienen las comunidades es empezar a recuperar y a tomar en serio los avances científicos, matemáticos y astronómicos que tuvieron nuestros pueblos ancestrales.
El otro reto es cómo a partir de esta recuperación de estos, digamos, sistemas de pensamientos milenarios, que algunos tienen más de 10.000 años, el caso de la Náhuatl o la Vía Yala, cómo estos sistemas de pensamiento que vamos a empezar a recuperar pueden servir también como punta de lanza para inspirar movimientos políticos. No es que esto no se haya dado, ya se está dando, pero ahora cómo podemos concatenar la recuperación de esos sistemas de pensamiento de los pueblos amerindios, de los pueblos de la Vía Yala, para el diseño de movimientos sociales, el diseño de políticas de movimientos sociales que permitan reconfigurar espacios, que permitan reconfigurar una nueva política, que permitan reconfigurar un nuevo poder, que permitan reconfigurar una nueva economía, una nueva económica, que permitan recuperar una nueva filosofía, permitan recuperar una nueva forma de pensar, hacer y vivir el mundo desde una visión que ya no sea ni capitalista, ni patriarcal, ni colonial, ni eurocéntrico. Me parece que uno de los grandes retos que tenemos nosotros como pueblos originarios, es empezar a pensar desde nosotros mismos, de manera colectiva, de manera comunitaria, recuperando los sistemas de pensamiento que son milenarios. Y al ser milenarios, son sistemas de pensamiento de larga duración que nos pueden servir como sistema para suministrar la configuración para pensar una nueva política, una nueva forma de hacer política, una nueva forma de pensar y hacer filosofía, desde el suministro cultural milenario de larga duración que tienen nuestros pueblos originarios. Me parece que el reto podría ser en esos 2 o 3 niveles, ¿no? En el nivel epistemológico, que implica la recuperación de sus sistemas de pensamiento. El segundo es el replanteamiento, el reforzamiento de los movimientos sociales, a partir de estos proyectos utópicos, descoloniales, inspirados por los núcleos, por los sistemas de pensamiento de los pueblos de la Vía Yala. Y el cuarto o tercer momento sería el diseño, la construcción de nuevas instituciones a través de las constituyentes, el replanteamiento de las instituciones, pero no hecha desde la visión eurocéntrica, colonial y patriarcal, sino desde el suministro ecológico, ético, ambiental que nos pueden dar los sistemas de pensamiento de los pueblos de la Vía Yala o de la Náhuatl para plantear una institución o diseñar instituciones, diseñar una vida pública, una vida política que subsuma incluso los valores de emancipación, democracia, igualdad, equidad, pero que los subsuma desde la matriz del pensamiento de los pueblos de la vía yalense, que permita la constitución de instituciones híbridas, instituciones transmodernas, instituciones transcoloniales, transpatriarcales y transcapitalistas que permitan el diseño de estas políticas institucionales al cuidado de la vida comunitaria y sobre todo con el cuidado también de los ecosistemas. Me parece que los retos se podrían ir movilizando por ese lado de impulsar los movimientos políticos, impulsar los movimientos sociales, al mismo tiempo que se impulsan los procesos de reconstrucción de los sistemas de pensamiento de los pueblos originarios. No hay reconstrucción de los sistemas de pensamiento de los pueblos originarios sin movilización, sin lucha, sin defensa del territorio y sin luchas anticapitalistas. Me parece que eso debe ir simultáneamente al mismo tiempo, corriendo paralelamente y juntándose en momentos concretos para forzar e impulsar los movimientos de resistencia de los pueblos indígenas. Y me parece que seguimos resistiendo y los pueblos siguen resistiendo porque latentemente o inconscientemente todavía seguimos pensando desde esta matriz de larga duración que nos suministra de herramientas políticas para poder resistir a los embates del imperialismo capitalista. Me parece que a grandes rasgos esos podrían ser algunos de los retos que estaríamos trabajando igual en esta parte de México, de seguir fomentando estos procesos de descolonización y diseño de políticas enfocadas a la reproducción y conservación de la vida de los ecosistemas, incluyendo también la de nosotros, ¿no? Y eso implica la exigencia siempre presente de la superación también del capitalismo como modo de producción. Y me parece que a grandes rasgos sería eso más o menos los retos que yo podría vislumbrar a los pueblos, a las luchas, para empezar a tomar en serio lo que en sí son
el conocimiento milenario científico de los pueblos originarios, ¿no? Y desde ahí empezar a suministrar, inspirar proyectos políticos, proyectos utópicos que permitan pensar que otro mundo es posible y que este mundo capitalista ya no es posible, ¿no? Creo que más o menos por ahí. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Sánchez, desde México, desde la tierra de Oaxaca, sí, del pueblo zapoteco, nos habla sobre los retos y desafíos, retos sobre todo que tienen los pueblos originarios en estas repúblicas bicentenarias. Nos plantea el gran reto de construir, elaborar nuestro propio horizonte teórico, ¿no? Conocimiento, filosofía propia, recuperando todas las vetas de nuestras civilizaciones. Segundo, la restitución, reconstrucción del sujeto colectivo, la comunidad en movimiento. Y finalmente también nos dice la necesidad de crear instituciones públicas, nuevas instituciones que efectivamente garanticen el buen vivir, ¿no? O ese nuevo modo de vida que esté más allá de los horizontes o de los planteamientos de la modernidad. Esos son los desafíos que nos plantea Juan Carlos Sánchez en esta tertulia, en este conversatorio, que estamos casi concluyendo porque son las 3 de la tarde, le dijimos a él 1 hora, 3 y 5 minutos, que lo hemos titulado 12 de octubre 1492, ¿quién descubrió a quién? Y lo hemos hecho en esta ventana de Codeca Guatemala, Pueblo en Red, y con la finalidad, estimado seguidor, que usted si tenga también esta otra perspectiva del análisis, de la comprensión de la realidad histórica en la que vivimos. 12 de octubre no es únicamente salir a protestar y pareciera que se pone por momentos de moda esto de sacar las estatuas, que por cierto estamos de acuerdo, hay que sacar las estatuas, claro que sí, de los colonizadores, de los abusivos estos, pero no tiene sentido patear la cabeza de Colón si luego vamos a ir a McDonald's, ¿no? A almorzar, ¿sí? O si luego estamos con esta perspectiva de la competencia individual, ¿no? Y utilizar incluso el recurso, digamos, cultural como una herramienta de ascenso, ¿no? Y anulación del otro, ¿no? El individualismo, digamos, hablemoslo así, académico, formal, ¿no? Eh, no tiene sentido celebrar 12 de octubre protestando en las calles si somos complacientes con la embajada norteamericana o con la USAID, con los proyectos, decimos figurativamente, con los frijoles transgénicos de la USAID, ¿no? En nuestras comunidades. ¿Sí? No tiene sentido. Esa es una contradicción interna. 12 de octubre tiene que motivarnos a plantearnos este gran desafío de continuar con la lucha emancipatoria que nuestros abuelos, nuestros padres nos legaron. Porque, como muy bien lo explicó en esta hora de tertulia Juan Carlos, el colonialismo como un hecho histórico, como una ocupación territorial, pero también la ocupación o el habitar, ¿no? En nuestro espíritu, continúa, ya continúa 5 siglos y continuará. Depende mucho, digamos, de la voluntad que tengamos nosotros de efectivamente de sacudirnos de ello. Juan Carlos, antes de despedirme, si tienes alguna idea conclusiva, algún mensaje para dejarnos a nosotros, la audiencia, y especialmente a toda la gente que va a ver este contenido, porque lo vamos a también subir en otras plataformas de manera editada, por favor, te rogaríamos si tienes algún mensaje conclusivo. Gracias. Pues ya para finalizar, me queda decir que justamente esta fecha es una fecha en verdad no tenemos nada que celebrar. Es una fecha que nos invita a reflexionar lo que pasó y esperemos que sean cada vez más las personas, profesores que cuestionen esta fecha y que incluso en algunas escuelas, por ejemplo, aquí en Oaxaca o en México, se hace en honor a Cristóbal Colón, ¿no? Entonces uno cuando ya lo ve, cuando ya está situado del lado del vencido, de la mujer, del indígena, del negro, pues no hay nada que celebrar, es una fecha de indignación, es una fecha de protesta, es una fecha
de cuestionamiento que lo que hace es invitarnos a abrir más espacios como los que aquí se están fomentando para continuar impulsando las luchas de descolonización, las luchas de movilización y concretamente, ya para ir terminando, agradezco mucho la invitación de Yantay y también lo que está haciendo la organización Codeca, que no es nada sencillo. Impulso, invito, motivo a que se sigan haciendo este tipo de procesos de movilización política y que esto permita también a su vez generar más espacios de resistencia, redes que permitan a su vez generar alianzas para este largo camino de combate que aún no cesa, ¿no? El proceso es largo, el proceso de lucha y transformación no va a ser sencillo y además, sin olvidar que estamos ya atravesando una crisis civilizatoria global, una crisis ecológica en donde los ecosistemas están colapsados y donde la única solución para poder superar y poder restaurar la resiliencia y el equilibrio de los ecosistemas es superando el capitalismo. Me parece que la movilización de los pueblos originarios, va por buen camino y yo celebro en el sentido de que no hay combate del cambio climático, no hay descolonización sin una lucha anticapitalista. Me parece que esto podría yo cerrar. Esta fecha no hay nada que cerrar, es una fecha que permite, abre más bien el espacio para reflexionar qué es lo que estamos haciendo y generar también a su vez procesos de alianza, procesos de redes que permitan generar luchas organizadas, luchas inteligentes, luchas descoloniales, con proyectos utópicos que intenten recuperar o revalorizar la importancia de los ecosistemas y sobre la necesidad de superar el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo y el eurocentrismo, que son como componentes estructurales que aunados con el racismo y el sexismo están generando pues este destrozo y este colapso también del medio ambiente que nos está llevando un ecocidio planetario, ¿no? Y creo que sería más o menos con mi intervención, ¿no? Aprovechando este espacio para motivar a que sigamos luchando, que sigamos generando procesos de este tipo y que pues generemos también a su vez alianzas, ¿no? Alianzas de lucha en la cual pues nos permita la constitución de un mundo distinto, ¿no? Un mundo otro, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, como dijo Hamilton Ordóñez, ¿no? De aquí de Petén, decía, meditación sí, pero con acción transformadora. De eso se trata. Y ojalá hermanados entre todos los pueblos con motivo de hoy, 12 de octubre. Sandra Peña Santos dice, en teoría hay mucho que aprender. El error de la decolonización es partir de los modelos políticos, sociales y comunitarios actuales, comenta ella. Gracias, estimada Sandra Peña, por seguirnos y también hacer el comentario. Dice Hugo Ramírez, buenas tardes. Estoy siguiendo de nuevo desde las escuelas nos enseñaron sobre el supuesto descubrimiento de nuestra América, pero con el fin de mantenernos programados a sus ideologías raciales e inclusive en Estados Unidos de Norteamérica dicen algunos blancos que los hispanos estamos quitándole el trabajo a ellos, pero también muchos de los inmigrantes se dicen que aquí estoy en América, no estoy en mi tierra. Y pues si de verdad desde el sur, centro y norte es una sola nación, y eso sí les digo a mis amigos que esta es nuestra tierra. Está hablando seguramente un compañero que nos sigue desde los Estados Unidos, que está trabajando allá para dar soporte económico y sentido de vida a estas tierras del sur. Y gracias también por seguirnos. Y así, de esta manera, estimadas y estimados seguidores, muchas gracias por vuestra atención. Terminamos esta transmisión. Les recordamos que mañana a la misma hora, a las 2 de la tarde, Centroamérica, estará en esta misma ventana Ramón Grasfogel, usted ya lo conoce, hablando sobre esta pregunta: ¿quién descubrió a quién? Y el tema de la condición de colonialidad y la decolonialidad. Esperemos también que como hoy, mañana sea una hora, 60, 70 minutos de mucho aprendizaje como lo tuvimos hoy. Muchísimas gracias, Juan Carlos Sánchez, por tu conocimiento, por tu disponibilidad,
ten en cuenta que lo que dijiste lo tenemos registrado y lo vamos a seguir moviendo a través de nuestra red de comunicadores comunitarios que en buena medida ya utilizamos algo de las plataformas digitales, moviéndolo constantemente y nos servirá y nos sirve en buena medida para nuestro proceso de formación permanente. Y ojalá, aprovechando tu llamado a la articulación, estemos articulados. Vienes de la generación de los millennials, aunque seguramente no te gusta que te refiera así, pero también hay generación de los millennials, no también generación digital en este movimiento que están en procesos de formación, de aprendizaje, que estarán gustosos también de poder trabajar, de poder compartir y aprender de tus enseñanzas. En ese sentido, el agradecimiento por anticipado a nombre del movimiento Codeca y de todas las comunidades en resistencia. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo y estimados seguidores, muchas gracias por vuestro tiempo. No se olvide de mover estos contenidos en los espacios que el sistema le permite, hasta cuando Facebook le bloquee, pero obviamente no lo desafíe mucho porque si lo bloquea lo va a sacar de la red. Así que a mover estos contenidos, estimados seguidores, muchas gracias por vuestra atención y nos veremos mañana. Chao, chao. Gracias, hasta luego.